Ok, ¿qué tal? ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Descansaditos o no? Ay, ojalá. Ojalá. Intercambio esta pantalla para qué. Listo. Entonces, eh, la semana pasada, pues llegamos hasta el punto donde hablábamos ¿de qué? ¿Quién me recuerda? A ver, ¿quién me recuerda hasta dónde llegamos la semana pasada? A ver si se acuerdan. Creo que estábamos viendo las, los conceptos y las diferencias de las evaluaciones de las competencias. Correcto. Estuvimos viendo los dos métodos, uno tradicional, lo que llamamos el tradicional, y el otro es el modelo de evaluación por competencias. ¿Y qué diferencia había entre ambos? ¿Se acuerdan? El tradicional era el que nosotros conocemos, digamos, con lo que nos criaron a nosotros, que eran papelito, la pregunta que nos hacía el profesor, que no podíamos, digamos, conversar con el compañero o sacar el cuaderno, ¿cierto? Y el otro sería, en este caso, lo que nosotros debemos de estar aplicando para poder realizar el proceso de saber qué competencias tiene la persona que necesitamos para la labor dentro de la empresa. Ok, algo así. Yo participo. Sí, Juan. Listo, que la evaluación tradicional evalúa lo que sabían, más no cómo aplicaban el conocimiento. Y Evalúa en el la conocimiento. evaluación moderna es evaluar el conocimiento de lo que sabían. Y en la moderna evalúan cómo se aplica ese conocimiento que tienen. Ok. Entonces, la evaluación tradicional, quedamos en que la evaluación tradicional evalúa única y exclusivamente el conocimiento. O se enfoca en evaluar el conocimiento como tal. No la forma en que ese conocimiento se aplica o la forma en que ese conocimiento se usa para resolver problemas. Y la combinación del conocimiento, ¿sí? De lo que las personas saben hacer, de lo que las personas saben hacer con ese conocimiento, de cuánto saben hacerlo, ¿sí? Y determinando todo esto, decíamos en la teoría, determinando en qué medida, ¿sí? Dando una dimensión de cuánto sabe hacer la persona y qué sabe hacer con el conocimiento que tiene. Bueno, ¿y ustedes repasaron algo de la presentación o no? Parece que no mucho. No, no, no. Bueno. A ver, entonces, vamos a hacer un recuento cortitico. ¿Qué se necesita para hacer una evaluación por competencias? ¿Qué necesitamos para poder hacer evaluación de competencias? El perfil ocupacional y las caracterización de las competencias. ¿Qué tipo de Mínimamente las dos cosas. persona vamos a hacer? Mínimamente esas dos cosas, ¿cierto? El perfil ocupacional y la caracterización de las competencias. Ok. Después de tener la caracterización y la evaluación y el perfil ocupacional, ¿qué se requiere hacer? Hacer como una investigación de lo, es decir, evaluar qué sabe hacer, cuándo lo hace, por qué lo sabe, cómo lo aplica. Pero antes de hacer eso, Lisa, hay algo que hay que hacer. ¿Qué deberíamos hacer? Entre tener el perfil ocupacional, la caracterización de las competencias y la evaluación, que es lo que tú estás diciendo. Eso que tú estás diciendo es lo que se busca con la evaluación. ¿Qué debería hacer la organización entre esos dos No momentos? sé si de pronto sea la estandarización de procesos. Hay que hacer algo, que fue lo que hablamos la semana pasada, y es que se debe elegir el mecanismo que se va a utilizar, ¿sí? Tener claro cuál es el mecanismo o el instrumento que se va a usar para evaluar. Si la empresa no sabe cómo evaluar, pues
sería difícil aplicar lo que dice Lisa de definir qué hace, cómo lo hace, qué también lo hace, etcétera. Hay que definir cuál es el instrumento, ¿sí? ¿Vamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, ojo pues muchachos, que no perdamos el tiempo porque es que eh, tengo la sensación de que se está perdiendo muchísimo tiempo, porque tenemos que volver cada clase a repetir lo que ya dijimos en las tres anteriores y me parece eso como una cosa poco eficiente y bastante absurda. Que una cosa que dijimos el jueves, que yo los veo que ustedes se agachan, toman nota, yo no sé qué están haciendo, y luego les pregunto y parece que no recordaban absolutamente nada. Entonces, porque si no va a ser muy difícil avanzar. A mí no me gusta avanzar dejándolos a ustedes como regados y perdidos. Entonces, de las etapas que hemos visto, se define el perfil ocupacional, se define la caracterización de las competencias que vamos a requerir en la compañía. Después de tener esas dos cosas, deberíamos definir cuál es el instrumento que se va a utilizar para evaluar las competencias en la organización. Entonces, ustedes hablaron la semana pasada de algunos instrumentos que creo que más adelantico de pronto podemos profundizar en ellos. Hablaban de la evaluación 360, de la observación como tal, de entrevistas, de grupos vocales, etcétera, ¿sí? Y después de tener claro eso, entonces sí podríamos proceder a hacer la evaluación como tal. Identificamos dos modelos de evaluación de desempeño, uno que es un modelo tradicional, en donde solamente hacemos foco en el conocimiento como tal, qué sabe hacer la persona, ¿sí? Que dijimos que era un mecanismo que era no cumplía con las condiciones que nos dice la teoría que debe cumplir el mecanismo que se elija, que esas condiciones son que sea integral, o sea, que evalúe integralmente a la persona, no solamente su conocimiento, sino que evalúe su conocimiento, sus actitudes, sus habilidades como tal, y que sea balanceado, o sea, que no sea una medición que sea desfavorable para ninguna de las partes, ni para el evaluador, ni para el evaluado, o sea, que sea equilibrado. Que les dije que en palabras más simples, es que ese mecanismo de evaluación debe garantizar que no sea algo como recargado, por decirlo de alguna manera, que no esté sesgado de una vez, porque hay mecanismos de evaluación que uno de entrada ya sabe que va a perder. Una entrada, ya sea que mejor dicho, como dicen por ahí, con cara yo gano y con sello usted pierde, va uno perdido por cualquier lado, ¿cierto? Por ejemplo, si a usted le van a hacer una evaluación, como les decía yo, con un mecanismo que implica que usted ni siquiera pare de trabajar, sino que vaya respondiendo mientras sigue haciendo lo que está haciendo, pues obviamente va a estar en una condición que no le va a permitir responder de manera eficiente a esa evaluación. Bueno, yo ahora les voy a mandar un documentico del cual vamos a hacer un taller. Los voy a poner a leer porque yo estoy viendo que ustedes no leen. Entonces les voy a mandar un documentico. Ese documento se llama Cómo implementar o cómo implantar la evaluación por competencias paso a paso. Cómo implantar las competencias paso a paso. Es un documento de 8 paginitas, muy corto, del cual ustedes van a elaborar o van a responder un taller que les voy a hacer. Vamos a hacer un taller similar al que hicimos, como hicimos el examen final del nivel pasado, donde ustedes entran al sitio y responden las preguntas que les voy a hacer. O si prefieren, hacemos un ensayo y los pongo a escribir. Pero yo sé que a ustedes casi no les gusta escribir, ¿cierto? Prefieren responder preguntas. Bueno, entonces retomemos en lo que íbamos la semana pasada. Discúlpenme, les paso, les comparto la pantalla. Ok. Me dicen cuando lo estén observando. Ya se ve bien. Ah, profe, ya se ve bien. Listo. Entonces, aquí sí me está viendo esto. Ok.
Entonces, el jueves íbamos en esta diapositiva donde hablábamos de que el concepto moderno de evaluación de competencias, o sea, el que es contrario a la evaluación tradicional, dice o se refiere a la necesidad de aplicar los respectivos instrumentos antes de contratar al personal. O sea que debe haber un perfil y un proceso de selección que también se haga durante las actividades laborales de los trabajadores, o sea, una evaluación de desempeño. Y después de haberlo sometido a procesos de capacitación para efectos de saber en qué medida esta evaluación como tal ha favorecido el desarrollo de la empresa. O sea, uno debería, en una empresa, debería tener todo este concepto de evaluación de competencias y evaluación de desempeño, debería tenerlo durante toda la vida laboral de las personas, desde antes de que ingresen, o sea, durante su proceso de selección, durante su trabajo, y también debería servir para evaluar la eficiencia o la eficacia de los procesos de capacitación que hay en la organización. ¿Cómo mide usted si una capacitación fue efectiva? ¿Cómo se daría usted cuenta a través de la evaluación de competencias de si una capacitación fue efectiva o no? ¿Qué creen ustedes? ¿De cómo podríamos darse cuenta? Con los resultados. Por los resultados. ¿Cómo por los resultados? Sí, porque si, por ejemplo, vamos a hacerle la evaluación a la persona que vamos a contratar, esos resultados que esa persona nos va a generar, digamos, encuesta o si solamente es, digámoslo, conversando, uno mira la expresión de la persona, cómo se puede sentar, cómo se expresa, digamos, en el tema que se esté hablando, si sabe algo de la empresa, qué conocimientos tiene, de la labor que se le va a asignar. Recuerden, empezaste muy bien. Recuerda, estamos hablando de la evaluación de competencias, ¿cierto? Entonces, la evaluación que le están haciendo es sobre las competencias que dice el perfil ocupacional que la persona que está haciendo el cargo debe poseer. Entonces, vamos a suponer que hicimos la evaluación el año pasado, finalizando 2019, y que vamos a hacer la primera evaluación del primer semestre de 2020. ¿Cómo se entera la organización si los procesos de capacitación que está ejecutando están siendo efectivos o no están siendo efectivos? Realizando la evaluación de competencias Entonces uno mira, como y decía niveles. Laura ahorita, uno mira cómo ha cambiado la evaluación de competencias que se hizo el año pasado con respecto a esta. Entonces el año pasado identificamos que había deficiencias en tal competencia, en tal otra, o que había muy buen desempeño en otras tantas, y uno mira cuáles son los cambios observados entre la última medición y la que está haciendo ahora. Si usted enfocó su capacitación, por ejemplo, por decir algo, a desarrollar el trabajo en equipo, que era una competencia que el año pasado salió bajita en la medición, entonces si la capacitación está siendo efectiva, el trabajo colaborativo o el trabajo en equipo es una competencia con una medición más alta que el año pasado. Debería dar unos mejores resultados. Si no cambia la situación o por lo contrario antes empeora, entonces uno podría deducir que la capacitación no está siendo efectiva, que la medición en términos de saber si esa evaluación de desempeño ha favorecido a la organización, pues el resultado sería negativo. Hicieron la evaluación, pero no ha favorecido a la compañía. Siguen habiendo mal desempeño o indicadores de desempeño bajos que no son aceptables para la organización. ¿Estamos ahí? Sí. Sí, Desde el principio o yo he tratado pues, de que comprendamos una cosa, es que la evaluación de desempeño, la evaluación de competencias al principio y evaluación de desempeño después de que la persona está trabajando, se hace con el principal objetivo de hacer esa evaluación es identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades de la organización en términos de las competencias y poder establecer planes de desarrollo apropiados, ¿sí? Que permitan desarrollar en las personas que trabajan con nosotros las competencias que hace falta desarrollar y fortalecer las que ya tienen bien. ¿Sí? Siempre, así algunas empresas utilicen eso como castigo, como para saber a quién le terminan el contrato, no, ese no debería ser el foco. El foco debería ser
Es que yo evalúo competencias para saber dónde tengo que enfocar mis necesidades de capacitación o mis esfuerzos en capacitación para desarrollar mejor las competencias a nivel de la organización. Bueno, entonces ese concepto moderno de evaluación de competencias, que se llama evaluación de competencias previas, se refiere entonces, discúlpenme que no pasa nada, porque aquí se llama evaluación de competencias previas. ¿Qué será evaluación de competencias previas, perdón? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo lo identifican? Porque pueden ser las primeras que se realicen, puede ser al momento de ingresar a una empresa. Claro, es porque se hace esa Entonces evaluación. serían previas al ingreso para saber qué conocimientos se tienen, cómo los adquirió y cómo los aplica. Correcto, porque se hacen antes de que la persona ingrese. Se hacen en el proceso de selección, en el proceso de reclutamiento y selección. Se identifican esas competencias de manera previa a la entrada de las personas, o sea que nos estamos asegurando de que vamos a traer a las personas idóneas para ocupar un cargo. ¿Estamos ok hasta ahí? Entonces decía que desgraciadamente pues ese modelo en las, y decimos desgraciadamente, porque para que ese modelo aplique organizadamente o aplique de manera efectiva en una organización, tiene que pasar esa organización por el diseño de una cantidad de perfiles ocupacionales. Ser muy juiciosos con el proceso del diseño de perfiles ocupacionales que sean reconocidos y aceptados por las diversas organizaciones empresariales y gubernamentales. Y que esta situación rara vez, por no decir que nunca, se da en los países latinoamericanos. O sea, que las empresas no solamente se tomen el trabajo de diseñar los perfiles ocupacionales de todos sus cargos de una manera juiciosa y técnicamente responsable, sino que los sometan a la aprobación de las diversas organizaciones empresariales y gubernamentales para lograr que alguno de ustedes ahora habló de homologación, ¿sí? De estandarización. Lo ideal es que los países tuvieran estandarizados, homologados y estandarizados los criterios para medir las competencias de sus trabajadores. Aquí en Colombia hay un buen trabajo con eso. Hay unos diccionarios de competencias bien desarrollados. El SENA ha liderado pues un tema con eso bastante interesante, donde se definen cuáles son las competencias con las que saldría cada una de las personas que se están formando en las distintas disciplinas y ayudan a las empresas a definir las competencias que deben poseer, los perfiles ocupacionales de los cargos que tienen en la compañía. Entonces, en Latinoamérica es muy escaso eso, es muy escaso, tienen que haber empresas muy grandes y muy bien estructuradas para que tengan el diseño de los perfiles ocupacionales de todos sus cargos y que además de eso hayan logrado que esos perfiles ocupacionales estén reconocidos de alguna manera por entidades gubernamentales o empresariales que de alguna manera avalen ese diseño que se hizo, o sea, que avalen la manera en que las empresas están percibiendo las competencias y las están evaluando. Entonces, ¿ustedes saben qué es el PLAR? No. Yo sí leí un poco de las diapositivas y decía que era reconocimiento de competencias relevantes. Algo sí, sí, es una sigla. Es una sigla, discúlpeme, yo miro aquí que es que hay alguien que me está hablando, yo creo que es del grupo. Bueno, no son del grupo, si son estudiantes, ponen el grupo. SPLAR es una sigla, PLAR, que es Prior Learning Assessment Recognition, que significa algo así como que el reconocimiento de competencias relevantes. Ese es un modelo de evaluación que es muy reconocido a nivel del mundo, ¿sí? Para evaluar competencias y que fue diseñado inicialmente para que las personas certifiquen sus competencias ante un organismo autorizado. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen este modelo
donde hay ya una estandarización de las competencias que pueden ellos, o podemos nosotros, cualquier persona, certificar ante un organismo y utilizan ese modelo para certificarlo. En ese modelo están las competencias, cuáles son los descriptores, cuáles serían los elementos que debe poseer una persona para reconocerse como competentes, ¿sí? Y así, por ejemplo, en Estados Unidos usted puede tener mucho estudio aquí en Colombia, pero si usted se va para Estados Unidos, para usted poder acceder y que lo identifique el gobierno como una persona competente en cualquier oficio, tiene que certificarse. Entonces usted va a ser bombero, usted tiene que certificar las competencias que el oficio de bombero en Estados Unidos dice que usted debe tener. Y hay un modelo que dice cuáles son esas competencias, cuáles son los descriptores y se los evalúa. Si usted los posee o si usted los logra responder de manera efectiva, entonces el gobierno de Estados Unidos o una de las agencias o de los institutos que hacen estas evaluaciones lo va a reconocer como competente en ese oficio. O sea, queda certificado que usted puede desempeñar ese oficio. Aquí en Colombia, en el modelo educativo que tenemos de educación por competencias laborales, algo similar a lo que ustedes están haciendo, educación para el trabajo, cada uno de los niveles que ustedes van cursando les otorga de alguna manera el reconocimiento de una competencia, que al final, cuando ustedes se gradúan, el compilado de esas competencias se convierte de alguna manera en la certificación del oficio que ustedes van a desempeñar. Ustedes salen certificados con las competencias básicas que requieren para ser auxiliares administrativos o auxiliares en gestión del talento humano o ¿cómo es que se llama? Técnico, ¿sí? Técnico laboral en competencias para tal y tal oficio, ¿cierto? Técnico laboral por competencias. Y esa descripción, cuando le entregan a usted la carpetica con el diploma y no sé qué, creo que ahí viene la descripción de cuáles son las competencias con las que ustedes deberían haber salido de la formación académica que tuvieron durante ese año y medio. Profe, qué pena, una pregunta. Dime. Si en ese caso, en los países en los cuales se utilizan ese tipo de métodos para evaluar las competencias, si no se certifica esa competencia, no tiene ninguna probabilidad de tener el empleo, el trabajo. No. Distinto que acá. Distinto que acá. Acá, si usted tiene experiencia y no sé qué, y pues muchas veces ni siquiera le exigen que esté certificado. Hay empresas que sí. Pero hay muchas personas, por ejemplo, haciendo el trabajo de asistente de gerencia o de secretarios sin estar precisamente certificados. ¿Sí? Y que es muy probable que si uno llegara y les hiciera una evaluación de competencias, no cumplieran con muchas. No cumplieran con muchas. Si tuviera la experiencia. ¿Cómo? Si tuviera la experiencia. ¿Se acuerdan que vimos que en algunos casos habían modelos evaluativos donde se reconocía la experiencia como una competencia? O sea, que se hacía incluso creo que fue Camila quien usó quien usó quien hizo esa pregunta, creo que fue Camila Correa, hizo esa pregunta donde decía que si la experiencia o el aprendizaje autónomo eso se llama, se me escapa la palabra, tiene que ver con la experiencia, la práctica, se me escapa la palabra, se podía entender o se podía reconocer como una competencia, y es si a usted lo evalúan. ¿Qué evaluamos en las competencias? Evaluamos conocimiento, habilidades y comportamiento, ¿cierto? Nadie dijo que tenía que ser un cartón. Nadie. Porque a usted el cartón no le da el conocimiento, no le da las habilidades, ni le da los comportamientos, ¿cierto? Se supone que lo certifican competente. Pero si a usted le van a evaluar esa competencia, el cartón de poco le sirve. Usted le tiene que demostrar
que tiene conocimiento, que tiene las habilidades y que tiene las actitudes y los comportamientos. Si a usted le hacen la evaluación de competencias para entrar a una empresa, así tenga 20 cartones, si no las demuestra, no entra. Si es una empresa que se tome en serio su proceso de selección. ¿Sí me hago entender? Yo quedo tan maluco cuando no me acuerdo de una palabra que... Decir un trabajador empírico. No, Empírico, sí señor. Así lo dijo Camilo la semana pasada. Decía, profe, venga, si alguien empírico que tenga mucha experiencia, que aprendió mediante la práctica, a través de la práctica, muy bien Andrés, alguien que ha aprendido y ha desarrollado competencias a través de la práctica. Vaya, dígale a usted un mecánico, por ejemplo, de esos de martillo de bola que llevan 20 o 30 años arreglando carros. Esos señores cogen y voltean un carro al revés, lo desarman y vuelven y lo arman, y muy probablemente muchos de ellos ni siquiera pasaron por una universidad o no pasaron por el SENA para aprender mecánica automotriz, pero que si usted va y les evalúa competencias, las tienen. Tienen el conocimiento, tienen las habilidades y tienen los comportamientos y actitudes de un mecánico, o sea que perfectamente podrían ser evaluados como competentes en las competencias que debe poseer un mecánico. Puede que de pronto ya si los pueden evaluar en tecnología, aunque yo he visto unos que sinceramente son personas que tienen muchas competencias, así nunca hayan tenido una formación académica. La formación académica, ojo pues, que es muy importante esto, la formación académica le permite a usted desarrollar competencias, pero no es el único medio, ¿sí? No es el único medio, ni es un medio exclusivo. A través de la formación se desarrollan o se perfeccionan competencias, pero no es el único medio para obtenerla. El empirismo y la práctica, la transferencia de conocimiento, ¿sí? Porque es que puede que usted no haya estudiado, pero que a usted lo haya formado una persona que sí tenga la formación y que lo pueda usted capacitar en un oficio, en una tarea y en las competencias que esa tarea o ese oficio requieren. ¿Quién me pone Y un ejemplo? aprenden, profe, y aprenden más fácil así con gente, así en el día a día, que muchas personas adquieren más esa capacidad de aprender en el día a día que de aprender así estudiando y en clases. Muchas veces eso pasa. Muchas veces pasa o con un modelo como el del SENA, por ejemplo, que sea, venga, repasemos un poquito y enseguida hagamos. Repasamos un poquito y enseguida hacemos con modelos teórico-prácticos. O como dice Berenice, uno con un aprendiz. Vea, hay unos oficios, por ejemplo, el oficio de chalanería, los chalanes, ¿cierto? La gente que monta caballos de paso fino y que son chalanes. Esas personas normalmente aprenden, ¿dónde? Montando. Y uno los ve y vaya, mire, los mejores montadores del país son personas que se formaron, que primero trabajaron en pesebreras, arrancaron a conocer los caballos y en medio de su oficio, o herreros o de lo que sea, van aprendiendo a montar y desarrollan una habilidad increíble. Y pregúntenle si pasaron por una universidad. No, ya aprendieron ese oficio montando a caballo. En la y mera hay práctica. cosas, profe, hay cosas que no las enseñan en la universidad. Hay cosas que no las enseñan y que uno las aprende por medio de la experiencia en los trabajos, en la Eso calle. sería como un aprendizaje empírico, sin Sí, una teoría y una enseñanza así profunda, sino que usted lo aprendió solamente con ver, con escucharlo, tan siquiera una sola vez. poniendo en Porque práctica. conozco personas que con Pero una les digo sola una vez, cosa, muchas veces puede ser mucho más profundo ese aprendizaje que el de una universidad. Cuando estamos hablando de un oficio, ojo pues, hay cosas que sí son necesarias aprenderlas en medio de una universidad o de una institución, ¿cierto? Porque tienen que ser certificadas. Pero vuelvo y le repito, no es la única manera ni el único medio de adquirir competencias. Hay muchos otros. Los que aprenden a montar en bicicleta estregando y dando en el piso pueden dar fe de a ello través de la práctica es que a través de la se práctica. adquieren. Bueno, entonces, les decía que aplicar ese modelo del PLAR, del PLAR, es difícil en países subdesarrollados porque no hay un interés muy grande en las empresas o, perdón, o unos desarrollos de sus procesos a un nivel que tengan ya estandarizados sus perfiles ocupacionales, que los tengan aceptados por organizaciones que los avalen, que les digan ese perfil
está ya certificado, está homologado, y que usted pueda ser médico aquí o en Capernaum, ¿cierto? O que tengamos las competencias pues ya como homologadas, es muy difícil. En países como el nuestro hay algunos avances, pero en general en Latinoamérica eso no pasa. Usted necesita un mecánico y usted debería tener la tranquilidad de que si usted llega al taller y él tiene ya un diploma o un certificado que dice que es competente, usted debería dar el carro tranquilo, porque a ese señor ya lo evaluaron en competencias pero aquí no pasa eso. Aquí no pasa eso, ¿cierto? Bueno, por eso es poco probable que esos modelos de PLAR se vean aquí en Colombia, pero en Estados Unidos o en países desarrollados sí tienen esos PLAR, esos modelos de evaluación de competencias bastante desarrollados, y de esa manera ellos pueden darse el lujo de recibir a un montón de inmigrantes desde todas partes del mundo, ¿sí? Y traerlos y homologar los conocimientos que todas las personas traen a unos perfiles que ellos ya tienen definidos y estandarizados, evaluando competencias. No importa si llegó Edward, que estudió en Colombia, o si llegó Laura, que estudió en Venezuela, o si no, los evalúan bajo un mismo modelo, y los que pasan, entonces los certifican, y los que no, no. En países como Estados Unidos, hasta por usted ser ayudante de construcción, tiene que ser certificado. Pues si va a trabajar legal, tiene que ser certificado. Si no, no podría trabajar en una empresa legal, no se puede. Pues hay mucha gente que lo hace, pues, y que trabaja sin certificarse, pero obviamente con unas condiciones laborales muy distintas a los que están trabajando legal. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno. Eso quiere decir, de acuerdo a lo que veíamos ahora, en otras palabras, que nosotros en Colombia o en Latinoamérica específicamente, pues para ser un poquito más amplios, exportamos más mano de obra de la que importamos. Aquí no nos esforzamos por estandarizar esos modelos, porque aquí nos llega mano de obra masivamente de otras partes del mundo. ¿Sí me hago entender? No tenemos esa necesidad de estandarizar, o sea, no nos hemos visto en la necesidad de estandarizar de esa manera el tema de la evaluación de competencias, porque nosotros no tenemos que estar homologando el conocimiento de todas las personas que vienen de otras partes del mundo. En cambio, en los países desarrollados, sí. Ellos deben de tener una manera de homologar los criterios y las condiciones que permitan definir o determinar a una persona como competente, porque ya llega mano de obra de toda parte del mundo, de distintos modelos educativos, de distintas culturas, y ellos necesitan, de alguna manera, asegurarse que las personas que van a desarrollar los trabajos sí son competentes para hacerlo. Aquí, pues, es poco. Aquí se pone contento de ver un patirrajado de otro lado. ¿Cómo? Aquí certifican con solo ver una persona de otro lado, con eso se ponen contentos. Tristemente, la verdad, porque cuando yo estudié en La Salle, yo estudié 2 semestres de Derecho en La Salle, habían unos estudiantes de intercambio, no solo la sensación. No, eso era la sensación. Sí, y creo que la evaluación que le hacían a los que se fueron para allá era rigurosa, o sea, era de tensión, si eran para venirse con los pelos arrancados. Y aquí eran como un paseo. No, y a nivel académico no tanto, pero a nivel empresarial usted aquí llega diciendo que estudió en Estados Unidos y usted ha ganado, o que estudió en otra parte, así haya aprendido lo mismo. De hecho, por ahí ya, por ejemplo, hace poquitico hubo un caso con el alcalde de Medellín, que pensaba traer médicos cubanos, ¿cierto? Para reforzar. ¿Y cuántos médicos no hay aquí varados? ¿Cuántos? Pero como los cubanos que son muy buenos, pues yo no sé ese man por qué iba a traer. Le ha hecho una salida de embalso increíbles. Bueno, entonces les decía que nosotros es más la mano de obra que exportamos que la que traemos. Entonces no hemos visto como mucha necesidad de desarrollar esos modelos que nos permitan homologar los conocimientos y las competencias que las personas traen, ¿cierto? Entonces eso hace que las empresas y que el país como tal no quieran invertir en un plan nacional de perfiles ocupacionales. O sea, aquí debería haber un plan nacional de perfiles ocupacionales, que los perfiles ocupacionales estuvieran como en un diccionario de competencias o en un diccionario de perfiles que sea homologado en todo el país. Montacarguista, usted es operador de montacarga,
el perfil ocupacional de operador de montacarga debería ser el mismo en cualquier empresa del país. El mismo. Homologado. Entonces, usted lo certificaron aquí en Medellín, en una empresa que trabajaba. Esa certificación le sirve en cualquier parte del país para ir a trabajar en cualquier empresa de montacargas. Debería ser así, ¿cierto? Operador de bahía en una estación de gasolina. Certificado, listo. Usted certificó competencias y ese oficio, la descripción de las competencias de ese oficio y el perfil ocupacional de ese oficio debería ser el mismo en cualquier bomba de gasolina de todo el país. Pero no, aquí eso no existe. No existe un banco o un plan nacional que nos permita tener como un banco de perfiles ocupacionales. Por ahí hay algunos intentos, creo que los ha hecho el SENA, de definir algunos perfiles, pero de manera muy general. Otra razón para que nosotros no tengamos un plan, un PLAR, es que se requiere una alta inversión. O sea, las empresas aquí quieren tener los perfiles diseñados gratis. A mí me ha pasado aquí, en el censo, que yo les digo que el pensum está mal diseñado y que debería haber un microcurrículum más actualizado. Me parece que los microcurrículos del censo están muy atrasados, las guías son muy viejitas. Y me han dicho que no, que bien pueda, que les ayude y que lo haga. Ay, pero yo en Uniciencia, con otro compañero, ayudé a desarrollar un microcurrículum para una materia, para un semestre una materia, y en esa época valió como 3 millones de pesos hacer eso. Y aquí lo hacen gratis. Ese tipo de cosas valen plata. Y las empresas a veces no están dispuestas a invertir en ello. No están dispuestas a invertir en ello. Entonces, es muy difícil que en países como el nuestro, las empresas inviertan en sentar a un psicólogo, una psicóloga, a un antropólogo, a un grupo interdisciplinario de profesionales que arranquen a diseñar los perfiles ocupacionales de las empresas. Eso es muy, muy difícil. Eso lo hacen en empresas grandes. Bueno, chicos, nos queda un minuto. ¿Alguna pregunta antes de que nos saque esto sin avisarnos? Bueno, entonces enseguida nos vemos. Volvemos a arrancar en unos 6 minuticos más o menos mientras descargo el video y vuelvo y los invito. Chao, pues. Bueno, profe, chao.